Mi nombre es Elena, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba como enfermera en el hospital local. Digo hasta hace poco porque tuve que dejar mi trabajo para cuidar a mi abuela, Rosa, quien padecía Alzheimer. Todo comenzó hace 2 años. Mi hermana mayor, Lucía, siempre fue la exitosa de la familia. Mientras yo estudiaba enfermería y trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios, ella consiguió una beca en una universidad prestigiosa y se casó con un ejecutivo de banco. La abuela Rosa vivía sola en una mansión antigua en el centro de la ciudad. Nadie en la familia sabía exactamente cuánto dinero tenía, pero los rumores sugerían que era millonaria gracias a las inversiones que había hecho con mi difunto abuelo. Elena, necesito hablar contigo, me dijo la abuela un día, durante uno de sus momentos de lucidez. Sé que mi mente no está bien, y necesito que alguien cuide de mí. Mi corazón se encogió. La abuela Rosa siempre había sido una mujer fuerte e independiente. Verla vulnerable me dolía profundamente. Por supuesto, abuela. Podemos contratar a una enfermera. No, me interrumpió. Quiero que seas tú. Confío en ti. Cuando informé a la familia sobre mi decisión de mudarme con la abuela y cuidarla, las reacciones fueron variadas. Mis padres estaban preocupados por mi carrera, pero me apoyaron. Lucía, sin embargo. ¿Estás loca?, me gritó por teléfono. ¿Vas a tirar tu carrera por la borda para ser una simple cuidadora? Es nuestra abuela, Lucía. Es una anciana rica. Podemos contratar a alguien. Oh, ya entiendo. Su voz se volvió maliciosa. Estás tratando de ganarte su herencia, ¿verdad? Colgué el teléfono, dolida por sus acusaciones. Los siguientes meses fueron difíciles pero gratificantes. La abuela tenía días buenos y malos. En sus días buenos, me contaba historias sobre su juventud, sobre cómo había conocido al abuelo, y sobre sus inversiones. El dinero es importante, Elena, me decía, pero más importante es cómo lo usas y a quién se lo confías. No entendí completamente el significado de sus palabras hasta mucho después. Lucía raramente visitaba, pero cuando lo hacía, siempre era con algún motivo ulterior. Abuela, ¿has pensado en vender algunas de tus propiedades?, sugería. Podrías mudarte a una casa más pequeña, más manejable. La abuela solía fingir que no la escuchaba en esos momentos. Un día, mientras limpiaba el ático, encontré una caja antigua llena de documentos. Eran registros de todas las visitas de Lucía a la abuela durante los últimos 5 años. Cada visita coincidía con grandes retiros de dinero de las cuentas de la abuela. ¿Abuela?, pregunté durante uno de sus momentos de lucidez. ¿Sabes algo sobre estos retiros? Sus ojos se aclararon por un momento. Lucía, ella venía cuando estaba confundida. Me hacía firmar cosas. Pero no te preocupes, mi niña. Todo está documentado. Mi sangre hervía. Lucía había estado aprovechándose de la condición de la abuela para robarle. Pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, la salud de la abuela empeoró rápidamente. En sus últimos días, me llamó a su lado. Elena, en mi escritorio, hay una carta para el abogado. Prométeme que no la abrirás hasta después. Esas fueron sus últimas palabras. El día del funeral, Lucía apareció vestida de negro designer, alardeando sobre cuánto había ayudado a la abuela en los últimos años. Es una lástima que Elena la mantuviera alejada de nosotros, le decía a los invitados. Pero supongo que algunos están dispuestos a todo por dinero. Si ella supiera lo que estaba por venir. La lectura del testamento estaba programada para una semana después del funeral. Durante esos días, Lucía no perdió tiempo en hacer planes con el dinero que creía que iba a heredar. Venderemos la mansión, por supuesto, la escuché decir por teléfono a su esposo. Esa propiedad vale millones. Y todas esas antigüedades. Elena puede quedarse con las fotos viejas si quiere. El día de la lectura del testamento, toda la familia se reunió en el despacho del abogado Martínez, quien había sido el consejero legal de la abuela durante décadas. Antes de comenzar, dijo el abogado, debo mencionar que doña Rosa dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder hoy. Sacó 2 sobres de su maletín. El primer sobre contiene el testamento oficial. El segundo contiene documentación adicional que debe ser revisada después. Lucía se inclinó hacia adelante en su silla, apenas conteniendo su emoción. El abogado comenzó a leer. Yo, Rosa García,
en pleno uso de mis facultades mentales. Lo que siguió fue sorprendente. El testamento era simple y directo. Todo se dividía en partes iguales entre Lucía y yo. ¿Eso es todo?, preguntó Lucía, claramente decepcionada de tener que compartir. Ahora, el segundo sobre, continuó el abogado. Su expresión se volvió seria mientras leía los documentos. Estos son registros detallados de transacciones financieras no autorizadas realizadas durante los últimos 5 años. Miró directamente a Lucía. Hay evidencia de que usted manipuló a doña Rosa para obtener su firma en múltiples ocasiones, resultando en el retiro de aproximadamente $2 millones. El color abandonó el rostro de Lucía. Eso no es cierto. La abuela me dio ese dinero voluntariamente. También hay grabaciones, continuó el abogado, reproduciendo un audio en su computadora. La voz de la abuela sonó clara. Lucía viene cuando estoy confundida. Me hace firmar documentos. He estado fingiendo algunos días para documentar todo. Esto es ridículo, gritó Lucía, poniéndose de pie. Elena la manipuló al final. Ella es quien la aisló de todos nosotros. El abogado levantó una mano. Hay más. Doña Rosa estableció que el valor de estos retiros autorizados debe ser deducido de la parte de la herencia de Lucía. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que los 2 millones que Lucía tomó ilegalmente serán restados de su parte de la herencia. Además, doña Rosa especificó que si este monto excede la parte que le corresponde a Lucía, la diferencia debe ser devuelta. Lucía se desplomó en su silla. No puede ser. Esto no es justo. También hay una carta, dijo el abogado, sacando un sobre más pequeño. Dirigida a ambas. La carta decía: mis queridas nietas. Lucía, siempre fuiste ambiciosa, igual que yo en mi juventud. Pero la ambición sin ética es peligrosa. Te vi cambiar con los años, vi cómo el dinero se convirtió en tu única motivación. Cada vez que venías a visitarme, yo estaba más lúcida de lo que creías. Elena, tu corazón siempre estuvo en el lugar correcto. Dejaste tu carrera para cuidarme, no por mi dinero, sino por amor. Esa es la verdadera riqueza. Con amor, abuela Rosa. Lucía salió corriendo de la oficina, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Las consecuencias de la lectura del testamento fueron inmediatas y dramáticas. Lucía intentó impugnar el testamento, alegando que la abuela no estaba en sus cabales cuando lo escribió. Tengo pruebas de que Elena la manipuló, gritaba en los pasillos del juzgado. Mi abuela nunca haría esto. Pero el abogado Martínez había sido minucioso. No solo tenía las grabaciones de la abuela documentando el fraude de Lucía, sino también evaluaciones médicas regulares que demostraban que la abuela estaba perfectamente lúcida cuando hizo los cambios en su testamento. Tu hermana está desesperada, me dijo el abogado un día. Su esposo la dejó cuando se enteró de lo que había hecho. Aparentemente, él no sabía nada sobre el dinero que ella había estado tomando de tu abuela. Me sentí mal por ella, a pesar de todo. Era mi hermana, después de todo. Intenté hablar con ella. Lucía, podemos arreglar esto. No necesitas devolver todo de una vez. Cállate, me gritó. Tú planeaste todo esto. Siempre fuiste la favorita de la abuela. Sabes que eso no es. Tú elegiste alejarte, elegiste aprovecharte de ella. Un mes después, Lucía tuvo que vender su casa y sus coches de lujo para devolver el dinero que había tomado. Su esposo solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables y comportamiento fraudulento como razones. Mientras tanto, comencé a explorar la extensión de la herencia de la abuela. Además de la mansión, había propiedades en 3 países diferentes, acciones en empresas importantes, y una colección de arte valuable. Pero lo más valioso que encontré fue un diario antiguo en el escritorio de la abuela. En él, detallaba no solo sus inversiones financieras, sino también sus observaciones sobre la vida. El dinero es una herramienta, no un fin. He visto cómo la riqueza puede corromper a las personas que amo. Mi mayor esperanza es que mis nietas entiendan que la verdadera riqueza está en cómo vives tu vida y cómo tratas a los demás. Siguiendo el espíritu de las enseñanzas de la abuela, decidí usar parte de la herencia para establecer una fundación. La Fundación Rosa ahora proporciona becas para estudiantes de enfermería y ayuda a ancianos que necesitan cuidado en casa. Un día,
Casi un año después de la lectura del testamento, Lucía apareció en la puerta de la mansión. Se veía diferente, sin joyas caras, sin ropa de diseñador, más humilde. Elena, lo siento, dijo, lágrimas en sus ojos. Estaba tan obsesionada con el dinero que perdí de vista lo que realmente importaba. La abracé. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. La abuela tenía razón, continuó Lucía. Tú siempre entendiste lo que realmente importaba. Hoy, Lucía trabaja en la Fundación Rosa, ayudando a coordinar el programa de cuidado de ancianos. Ha encontrado un propósito que va más allá del dinero. La mansión de la abuela ahora sirve como sede de la fundación y como centro comunitario para ancianos. Su retrato cuelga en el vestíbulo, y cada vez que lo miro, recuerdo sus palabras. La verdadera riqueza está en cómo vives tu vida y cómo tratas a los demás. En cuanto a mí, volví a trabajar como enfermera, pero ahora lo hago en la clínica de la fundación. Cada día, cuando ayudo a alguien, siento que la abuela sonríe. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en su antiguo jardín y pienso en cómo una situación que parecía tan trágica terminó trayendo sanación y redención a nuestra familia. La abuela Rosa no solo nos dejó una herencia material, nos dejó una lección invaluable sobre el verdadero valor de la vida.